Alumnos, muy buenos días, bienvenidos. Espero que se encuentren bien de salud. Vamos a continuar con nuestras sesiones de historia y continuaremos hablando sobre el proceso del poblamiento peruano. En la clase pasada habíamos mencionado que para el estudio del proceso didáctico del poblamiento peruano, este se ha dividido en dos periodos, en el periodo lítico y en el periodo arcaico. Hoy nos toca hablar acerca del periodo arcaico inferior, que es el periodo, ¿no?, de los horticultores seminómades. Ahí en esta imagen podemos observar las actividades que realizaban los hombres del periodo arcaico inferior, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, les llama horticultores, ¿por qué? Porque vemos que ya comienzan a realizar la actividad de la horticultura, entonces, que sería el inicio ya de la actividad agrícola, ¿no? Es decir, ya empiezan a cuidar y a seleccionar ciertas plantas y frutos. Y seminómades, ¿por qué? Porque es aquel que comienza ya a establecerse en un lugar fijo, pero todavía sigue trasladándose, va a establecerse en un lugar por una temporada, por un tiempo. Por eso se le llama seminómade. Veamos entonces cuáles son esas características de este periodo arcaico inferior. Es el periodo conocido, dice, como arcaico o precerámico, ¿no?, que va de 7000 años a los 4000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, es un periodo donde aún no se conoce la cerámica, es decir, son nuevos tiempos, se producen los deshielos, ¿no? Las condiciones climáticas cambiaron, volviéndose ya más caluroso. Entonces, esto se debió a la transición del periodo glacial pleistoceno al holoceno. Entonces, los hielos comenzaron a retirarse y la Tierra ya inicia un proceso de calentamiento, ¿no? Por ejemplo, en la costa se da la desertización de la costa, ¿no? En la sierra, por ejemplo, vemos que los glaciares retroceden a las punas, ¿no?, y los grandes ríos ya se van a ir formando. Y en el caso de la selva, ya hay abundante vegetación durante este periodo. Durante este periodo, entonces, las viviendas ya se modificaron, ¿no?, en una estructura, en durabilidad también. Aquí, como podemos observar en las imágenes, ¿no?, vivieron en grupos familiares y aparecieron ya también las primeras aldeas, ¿no?, las primeras aldeas. Aquí vemos entonces que unas chozas, ¿no?, semicónicas, y esto debido a que van a tener ya que establecerse por cierto tiempo en este lugar, porque los hombres, ¿no?, que se dedicaban a la pesca, sobre todo a la pesca de mariscos, entonces la acumulación de mariscos determinó ya la aparición, pues entonces, de las primeras aldeas, ¿no?, las chozas semicónicas. Pasaron también de la caza indiscriminada a la especializada, ¿no? Aquí de alguna manera ya cazaban solo machos adultos, ¿no?, y más tarde van a capturar ya los más tiernos, ¿no?, y los encerraban en primer momento en corrales. Entonces, esta operación repetida durante mucho tiempo va a dar nacimiento a lo que en los próximos periodos sería ya la ganadería de roqueños. Entonces lograron domesticar ¿qué cosa? La llama. ¿Qué animales? La llama, la alpaca, el cuy y el pato, ¿no? En la costa, por ejemplo, se alimentaron, como ya lo dijimos, de los pescados y de los mariscos. También recolectaron plantas silvestres, cultivaron pallares, frijoles, maíz, el zapallo, ¿no?, la calabaza. Entonces, aquí en este periodo ya se inicia el cultivo, los cultivos, utilizando las plantas de fácil domesticación como la calabaza, el zapallo, los pallares, etc. Veamos ahora los restos arqueológicos, ¿no?, que se encontraron durante este periodo. Aquí vemos al nombre de Talarmachay. Talarmachay
ubicada esta cueva en el departamento de Junín, ¿no? Este descubrimiento, este estudio arqueológico fue realizado por la arqueóloga francesa Daniela Lavalle, ¿no? En 1974, ¿no? En una pequeña cueva ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Según los estudios, los primeros ocupantes, los hombres de Talarmachay, sus primeros ocupantes, habrían llegado hace 7.000 años antes de Cristo, es decir, cuando ya se produjo el retiro de los hielos, ya aumentaron las lluvias, lo que generó grandes campos de pastizales, ¿no? Para que el hombre de Talarmachay se dedicara a lo que es la ganadería, ¿no? de camélidos, de auquénidos. Entonces también se encontraron artefactos de piedra, ¿no? Son muy abundantes y muy diversos. Los camélidos, según se dice, fueron los más usados en su alimentación. ¿Ya? El hombre de Talarmachay, ¿no? es considerado como el primer pastor de los auquénidos, o primer domesticador de camélidos. ¿Qué otras evidencias o restos se han encontrado? En Guitarreros, ¿no? Ubicado en el departamento de Ancash, en la cueva de Guitarreros. El descubridor Tomás Lin, ¿no? Con una antigüedad aproximada de 8.000 años antes de Cristo a 4.000 años antes de Cristo, en la cueva de Guitarreros, a 2.580 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Donde se habría establecido una banda de cazadores, ¿no? Que habilitaron el lugar temporalmente, ¿no? Porque otras zonas estaban cubiertas por glaciares. Entonces los restos botánicos que se encontraron en esta cueva, los restos botánicos recuperados, provenían de los alrededores recolectados al final de las lluvias. Y terminado esto, entonces el grupo de pobladores de guitarreros se desplazaba a las zonas altas donde podría haber desarrollado la caza de camélidos, la caza de cérvidos, la vizcacha, el zorro, el conejo y aves, ¿no? Como el tinamón. Entonces se ha pensado probablemente que el hombre de Guitarreros era el primer domesticador de leguminosas, ¿no? Desde el frijol. Y también es importante el hombre de Guitarreros por ser considerado como el primer horticultor del Perú, ¿no? Primer horticultor. Pero algunos también lo consideran al hombre del guitarrero, ¿no? Como el más antiguo del mundo. Entonces es importante, por los restos encontrados en este lugar demuestran pues que estas personas, ¿no? Fueron los primeros en experimentar la tierra. Pasamos al hombre de Santo Domingo. Santo Domingo, ubicado en el departamento de Ica, descubridor Federico Engel, con una antigüedad de 5.750 años antes de Cristo o aproximadamente 6.870 años antes de Cristo. En este cueva de Santo Domingo se encontraron viviendas semisubterráneas de forma semicircular, ¿no? Con cadáveres vistiendo especie de camisas y gorros, ¿no? Elaborados con fibra de cactus y envueltos en enteras de junco, ¿no? También se han encontrado dardos con puntas de obsidiana, ¿no? Entonces se encontraron también las primeras redes de pesca, ¿no? Y el instrumento musical más antiguo de eso, que es la quena, ¿no? Por eso es que el hombre de Santo Domingo es considerado como el primer músico del Perú y también considerado como el primer pescador de la red, ¿no? En red. Entonces las aldeas incipientes, más o menos que habrían vivido cerca de 50 personas, eran cazadores en proceso de adaptación que subsistieron de recursos marinos, o sea, se alimentaron de la pesca, ¿no? Utilizaron también los hombres de Santo Domingo pieles de camélido para su vestimenta, fibras de cactus para la elaboración de las redes de pesca, ¿no? E incluyeron también en su alimentación algunos productos vegetales, como por ejemplo la guayaba. El hombre de Chilca, ¿no? Chilca, ubicado en Lima,
con una antigüedad de 3750 años antes de Cristo, ¿no? Digamos, con una aldea tan sencilla como la de Paracas, ¿no? Sus habitantes de Chilca se habrían alimentado de plantas silvestres y vegetales domesticados. Plantas silvestres como por ejemplo el frijol, la calabaza, ¿no? Pero estos hombres de Chilca todavía no conocían la agricultura, ¿no? Del algodón ni tampoco el maíz, ¿no? Al parecer habrían temido el regreso de los muertos, porque han sujetado, ¿no? Los cadáveres que se encontraron los han sujetado de diversos modos, ¿no? Con pesadas piedras, como también con estacas y amarrados en postes, ¿no? Ahora, el hombre de Chilca entonces es importante porque es considerado, pues, fueron los primeros muebles de hueso de ballena encontrados, ¿no? En esta cueva. Considerado como pescador de anzuelos, ¿no? El primer domesticador se le considera al hombre de Chilca el primer domesticador de perros y el primero en cultivar el camote. El hombre de Jayguamachay, la cueva de Jayguamachay, que este complejo arqueológico está ubicado en el complejo de Pacaycasa, en el departamento de Ayacucho, ¿no? En dicho complejo, el investigador, descubridor de estos restos, Richard McRae, encontró coprolitos en abundancia, es decir, restos fecales fosilizados de camélidos, ¿no? Y corralones en el interior de la cueva. Por eso que hace presumir, ¿no?, que el hombre de Jayguamachay, ¿no?, se le considera como el segundo domesticador de llamas, el segundo domesticador más antiguo de América. Se calcula que este hombre vivió aproximadamente entre los años 3600 antes de nuestra era. Piquimachay, ¿no?, en la cueva de Piquimachay, el hombre de Piquimachay, descubridor e investigador, ¿no?, Richard McRae. También dentro del complejo arqueológico de Pacaycasa, ¿no?, se va a hallar evidencias de coprilitos y pequeños corralillos, ¿no?, que se presume que este hombre era un, pues, domesticador de cuyes. Este hombre vivió aproximadamente, entonces, en los 3300 años antes de nuestra era. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí hemos llegado con algunas características del periodo arcaico inferior, ¿no?, que es el periodo llamado de los horticultores seminómades, ¿no? La próxima clase vamos a continuar ya hablando del arcaico superior. Por favor, te pido que vayas desarrollando tus actividades, y algo muy importante también, no te olvides que cada vez que se te envían las 5 primeras preguntas, tú las unas a las 5 siguientes, y en un solo archivo debes enviar tu tarea completa. También vaya haciendo sus resúmenes de los temas que vamos desarrollando para que se vaya preparando ya para su evaluación o su examen trimestral que ya se aproxima. No se olvide también de seguir participando en las videoconferencias, porque es muy importante ahí, ya que estamos haciendo un repaso de los temas que venimos desarrollando, y asimismo tú allí vas a tener la oportunidad de poder hacer las preguntas respectivas con respecto a los temas, ¿no?, o las dudas que tengas con respecto a las tareas que se te están encomendando, que se te están dejando, ¿ya? Muy bien, entonces no te olvides también, repito, de cada vez que envíes tu tarea, envíalas en un archivo, y si es en fotografía, que sean las fotos muy claras. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga.